Hola, hola, queridos seguidores. ¿Cómo han estado? Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado como 3 semanas, creo, desde mi último podcast, video diario. Bueno, había pensado en ser como frecuente, así como nuevo video todos los miércoles, pero como que a veces me falta inspiración. Si ya tengo como mi cuaderno de notas y muchas ideas. Me gusta como sentir pasión cuando hablo de algo. Y encontré una temática que me hizo sentido. Así que hoy vengo a hablar sobre el duelo migrante, especialmente en estas épocas de festividades de fin de año como son la Navidad y Año Nuevo. Quiero partir un poco hablando sobre por qué esta época, si bien es una época de celebración y que puede traer alegría y reunión familiar, también para muchas personas puede significar una época de soledad, de pesar, de nostalgia, especialmente para la población migrante. Este puede ser un mes de nostalgia, de silencios, de videollamadas a deshora y de sentir que el corazón y la mente están en dos lugares al mismo tiempo. Hoy día quiero hablar sobre el impacto que tiene la migración en la salud mental y un poco sobre mi experiencia. Quiero hablar sobre qué es el duelo migrante, cómo impacta en el bienestar emocional de las personas que migran. También hacer como una distinción teórica o conceptual de lo que significa ser migrante. Y después sobre distintas experiencias de la migración, que no todas son de la misma forma, que dependen de muchos factores. Voy a hablar sobre algunas experiencias que yo he vivido y otras que no he vivido, porque voy a hablar sobre algunas cosas que se suelen dar en la migración, que no necesariamente son mi experiencia personal, pero lo más probable es que cuando sea algo que me pasó a mí, yo diga, bueno, a mí me pasó esto, y en mi caso, para que haya como un poco de, quizá, ojo cuando hable sobre eso. Bueno, ¿qué es el duelo migratorio? Es un concepto que se acuñó y viene de un consenso desde la psicología, el mundo del trabajo social y distintas áreas de las ciencias sociales para referirse a un duelo múltiple y acumulativo, que es recurrente, y no es un duelo solamente de personas que se extrañan, sino que es un duelo de rutinas, de idioma, de cultura, de identidad, de estatus social, del sentido de pertenencia y o otras cosas. No necesariamente es lineal, puede tener idas y venidas y a veces reactivarse un poco, especialmente en estos momentos de festividades. Y lo más interesante para mí al menos es que es un duelo parcial, porque el objeto de pérdida existe, sigue existiendo, pero está lejos. ¿Qué se entiende? Quizás partir por lo más básico. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso adaptativo, es parte natural del ser humano ante una pérdida que tiene impactos en lo cognitivo, en por ejemplo la concentración, tiene un impacto emocional, conductual, social, espiritual y es normal para poder adaptarnos a una nueva vida sin eso que existía antes. Entonces acá el duelo migratorio viene a ser un duelo, una forma psíquica de adaptación a la pérdida para poder continuar con la vida, en el sentido de despatologizarlo. No todos experimentan un duelo migratorio. Algunas personas viven el proceso de migración como un proceso de liberación, de mucho entusiasmo, y no necesariamente pasan por este duelo migratorio. Otras personas puede que también lo tengan o lo vivan, pero de una manera más leve. Otras personas pues que habiten este proceso del duelo migratorio de una manera más intensa, y va a depender de muchísimos factores, de la edad, entendiéndola como el proceso vital de la persona, de si es que tiene redes de apoyo, y va variando según cada persona y cada contexto. Así que también me gustaría hacer ese énfasis en que no todo es lineal, no porque necesariamente una persona migra va a experimentar un duelo. No, no es así. Depende de distintos factores, como mencioné. No aplica para todas las personas de la misma manera. Pero lo que sí yo creo que un proceso de migración puede traer en general es un proceso de transformación.
Creo que en lo que al menos, y acá quizás hablo de mi experiencia, he visto de las distintas personas con las que he hablado, de mi familia, de mí misma, de mi pareja, en mi trabajo, estudiando, es algo que te transforma, que puede implicar una reestructuración de tu identidad y trae acompañado muchos procesos. ¿Por qué me interesa hablar como sobre el duelo migratorio y el impacto en la salud mental? Porque creo que esto es algo que a veces no se habla tanto. Uno cuando ve a este amigo que se fue de intercambio, que está de Work and Holiday, que lleva 3 años viajando y sube fotos de los lugares, de la gente que conoce, que lo están pasando la raja, que es un concepto más chileno, pero que lo están pasando increíble, no está exento de un proceso a veces doloroso, angustioso, de mucha nostalgia y de mucho estrés crónico. Que de hecho la American Psychologist Association lo presenta como algo recurrente en los migrantes, el estrés crónico, y que se puede presentar como malestar emocional debido a distintas razones, como la separación de familia, de separarse de sus familiares, de las amistades, del tener que empezar de cero, de las distintas incertidumbres que se presentan en el proceso de llegar a un nuevo país, de no entender el idioma, no tener redes de apoyo, de tener que empezar a armar una vida de nuevo, que a veces puede implicar también muchas barreras culturales y sistemáticas o burocráticas. Y todo eso puede generar, bueno, ansiedades, tristeza, nostalgia, como había mencionado antes. El tema aquí, por qué lo quiero relacionar con las fiestas de fin de año, es que las épocas de festividades son disparadores emocionales. Y si me estás viendo como migrante o me estás viendo como familiar o amigo de una persona que migró, creo que es importante como humanos que reconozcamos que podemos sentirnos de esta forma, que es normal sentirnos de esta forma en estas épocas. Y para ti, que quizás te puedes sentir solo o triste en esta época, decirte que es súper válido, es súper entendible. Y si tú también estás como desde el otro lado con un familiar o amigo que migró, no está de más un saludo, un mensaje, un ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué significa ser migrante? ¿Qué significa, por ejemplo, diferenciándolo del ser un turista o un viajero? Acá existen distintas concepciones de lo que es y hay una diferencia entre lo conceptual y la experiencia emocional que me gustaría revisar. Pero un migrante es una persona que tiene una intención de asentarse en un lugar, que esto puede ser temporal o permanentemente. Un turista se suele entender, o un viajero, como una persona que va a un lugar nuevo, pero suele entenderse más como un proceso exploratorio y que suele tener una fecha de regreso clara, definida. A diferencia del migrante que no necesariamente tiene una fecha de regreso. Una experiencia de turista o viajero también se puede transformar en una experiencia de migrante. Por ejemplo, yo acá lo relaciono con quienes se van de intercambio por 6 meses o quienes se van por Work and Holiday. En términos legales, al menos acá en Australia, un estudiante de intercambio o un Work and Holiday, que el Work and Holiday suele durar como un año, en términos legales no son considerados migrantes, no es un estatus migratorio. Sin embargo, pueden vivir muchas experiencias similares a quienes viven un duelo migratorio, en el sentido de, por ejemplo, el shock cultural de llegar a un nuevo país y tener que adaptarse a una cultura completamente distinta. También pueden experimentar emociones similares, por ejemplo, de la nostalgia, de la tristeza, el de extrañar, que son cosas que también se suelen vivir en el duelo migratorio. La diferencia viene a ser un poco en que la identidad, en el caso del que es turista o el que está viajando, está muy ligada al país de origen, a tu hogar inicial, a diferencia del migrante o el duelo migrante, en donde la identidad se empieza a reestructurar, a tener que cuestionarse como ¿quién soy yo en este nuevo lugar en donde estoy empezando a hacer mi vida? Acá para mí la diferencia principal entre el ser migrante y el ser turista tiene que ver como quizás con una fecha de regreso clara y con una identidad todavía ligada al hogar.
Sin embargo, en lo que yo he conocido acá, muchas personas que vienen con visas de estudiante o visas de work and holiday empiezan a transicionar a un proceso migratorio cuando te empiezas a cuestionar qué pasa si me quedo. Cuando te das dando cuenta que empiezas a hacer redes en un nuevo país, que empiezas a armar un proyecto profesional o familiar, y eso que quizás en un inicio era una fecha definitiva, un viaje, algo más en tu vida, empieza a quizás afectar un poco cuál es el futuro que quieres para ti. Entonces ahí, por eso hablaba un poco del término legal, porque si bien, por ejemplo, yo acá conozco personas que tienen un estatus legal de estudiantes o work and holiday, emocionalmente están viviendo también una experiencia de duelo migratorio, o sea, perdón, están viviendo una experiencia de migración que puede venir acompañada de una experiencia de duelo migratorio. ¿Qué se entiende por migrante? Cuando ya entendemos que tiene que ver con un proceso ligado a la identidad, que tiene todas estas características de incertidumbre, etc. Un migrante puede tener distintas clasificaciones, por decirlo, pero las que a mí más me hacen sentido, más allá de como ya, ok, tú estás con visa de trabajo, tú estás con visa de no sé cuánto, creo que tiene que ver con las razones de por qué se migra. Existen migraciones que son temporales, como dije antes, que por ejemplo se suelen dar cuando uno va a estudiar un doctorado, vas por 4 años y en principio vas pensando volverte, y si bien tienes una fecha inicial de regreso, si estás durante esos 4 años de un proceso de adaptación y de empezar una vida en un lugar donde tienes que conseguirte casa, donde tienes que empezar un nuevo trabajo, donde te haces nuevos amigos y armas una vida, armas una identidad, que también a veces tiene que ver con aprender otro idioma. También puede ser permanente, que tú dijiste yo me voy de mi país, elegido voluntariamente o también forzado, que es algo que voy a retomar después, me voy de mi país y nunca más volviste. El segundo tipo de clasificación de lo que es ser migrante para mí tiene que ver con, claro, como decía, como el motivo de migración. A veces puede ser por trabajo o estudio, a veces puede ser por vínculos, porque por ejemplo tienes una pareja en otro país, porque quizás inicialmente te fuiste viajando y conociste una pareja y quieres armar tu proyecto de vida con esa persona. Puede ser también por reunificación familiar. Gente que, por ejemplo, se vino acá, hablo de Australia como cuando digo acá, pero por ejemplo yo conocí en uno de mis múltiples trabajos una vez en un restaurante a una chica colombiana que era mamá de un niño de 3 años, y me acuerdo que ella vino para poder enviar dinero a su país, para poder mantenerlos. Y ahí hablamos también de razones que no tienen que ver solamente con el placer de salir a conocer el mundo, sino que a veces tiene también que ver con razones como un poco de supervivencia. A veces quedan los abuelos o las personas mayores en el país de origen y uno se los quiere traer. Existen algunos casos, por ejemplo, acá hemos averiguado en Australia al menos que si es que no hay otros hijos en ese país de origen y no hay nadie que se pueda hacer cargo de esas personas, a veces existen procesos de reunificación familiar legales que permiten traerse a las personas. Y bueno, la otra clasificación que para mí es como relevante dentro del proceso, de lo que puede ser un proceso migratorio, viene a ser la migración voluntaria y la migración forzada. La migración voluntaria cuando uno decide que se va a ir de un país versus la migración forzada, como es el caso de los refugiados políticos o personas buscando asilo político. Y que también hay una línea como entre lo que es lo legal y lo que es emocional, porque a veces la migración voluntaria también puede ser forzosa para algunas personas. De hecho, hay una película que se llama No sin mi hija, que la recomiendo mucho, que acá habla un poco, es el caso basado en una historia real de una mujer y madre estadounidense que se casó con un doctor que era del Medio Oriente, no me acuerdo de qué país. Bueno, a la película se le pueden hacer muchas críticas también sobre la visión estadounidense respecto a la cultura oriental, o sea, del Medio Oriente.
Pero el resultado breve así de esta película es que ellos van de visita a ver a la familia del marido y él, como estaba casado legalmente con ella, la obliga a quedarse, y como en ese país las mujeres no tienen derecho a voz ni voto, ella quedó atrapada. Entonces, en términos legales, de estatus legal, ella migró, o sea, más que migró, ella era ciudadana. Bueno, en realidad ahí me entra la duda si es que era ciudadana o no, en términos de que las mujeres sí son consideradas ciudadanas, porque no sé si tienen derecho a voto, pero sin entrar en ese detalle, ella queda obligada a quedarse viviendo ahí con la hija, y bueno, es todo un proceso de cómo ella intenta hablar con la embajada, etcétera, de distintas formas para poder volver a Estados Unidos. Pero ahí también habla un poco de cómo el tener que estar en un lugar en el que uno no quiere estar. Y bueno, también casos de migración forzada, por ejemplo, un caso muy cercano es Chile, cuando en época de dictadura muchas personas fueron exiliadas y tuvieron que irse. Otras personas fueron refugiados políticos. Entonces ahí ya entra un tema como de supervivencia, cuando es tan peligroso quedarte en tu país, o incluso en los casos que se dan ahora de Gaza. Chile de hecho recibió hace un par de meses como alrededor de 69, 70 migrantes, familias e hijos desde Gaza que tenían directa relación como con Chile, como refugiados políticos. Y habla de que en el fondo tu vida peligra quedándote en un lugar, entonces la única forma de sobrevivir es moverte. Y dentro de la migración voluntaria también existe como como sutil límite cuando, por ejemplo, migran los papás, pero los niños tienen 9 años. ¿Qué tan voluntario hablamos de cuando los casos son con adolescentes o menores de edad? Así que básicamente les cuento un poco esto como para entender la diversidad de experiencias que existen. Acá también me gustaría hacer el énfasis en que se ocupa mucho el término de migrante ilegal, pero realmente como el término ético es migrante irregular, porque las personas no son ilegales, el estatus migratorio sí lo puede ser. Así que también como entender que existen múltiples formas de migrar. Y bueno, estas son algunas cosas que al final del día impactan en tu identidad, que tienen que ver con también un proceso de empezar a extrañar lo que fuiste. Uno de los desafíos que he tenido que vivir acá ha sido el tener que adaptarme y crear o resignificar mi identidad como profesional. Y acá tiene que ver algo que puede pasar también, que al menos a mí me pasó, como venir con algunos sueños que en el camino te vas dando cuenta que no se cumplen. Y personalmente ha sido muy difícil no poder validar como psicóloga. El proceso es burocrático, es muy lento, y quizás en algún otro video les explico el proceso porque es tedioso, que al final a mí me llevó a un punto de colapso. Y a veces ese punto de colapso es muy silencioso, porque uno está en otro país, pero toda tu red que está en Chile, todos tus amigos, solamente ven esas fotos bonitas. Y todo el proceso emocional que uno vive, a menos que tengas como contacto recurrente con la gente, nadie lo sabe. Y a mí al menos en ese minuto me dieron unas ganas de agarrar un pasaje de avión y volverme y mandar toda la mierda. Siendo que habíamos invertido mucho, habíamos armado nuestra casa, todos nuestros muebles, habíamos invertido mucha plata en traernos a nuestro perro, a las visas de mi pareja, y era tanta la angustia emocional que era como es que quiero mandar toda la mierda y volverme. Eventualmente logré salir de eso con harto apoyo. Y si me preguntan al día de hoy si yo me volvería a Chile, la respuesta es no. Entonces acá también entra como esta contradicción del migrar, de que a pesar de todo, muchas veces uno quiere quedarse. Personalmente he logrado superar una etapa de angustia en la que me quería volver y mandar toda la mierda, pero en este minuto se mezcla este duelo con la gratitud también. Yo hablo acá sobre las dificultades del proceso migratorio, pero efectivamente me gusta el estilo de vida acá. Me gusta mucho la diversidad cultural que he podido conocer.
me gusta la oportunidad de poder viajar. Como mencionaba antes, yo no he podido validar como psicóloga, pero logré reinventarme. Llevo 2 años trabajando en childcare. Técnicamente yo sí puedo validar como psicóloga, pero llegué a un punto emocional que no me quise exponer a esta nueva experiencia angustiante. Y honestamente, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, porque igual yo al menos, y conversando con algunas personas que también han tenido esta experiencia de tener que validar su título afuera, yo al menos sentía mucha presión externa de, oye, pero ya lleváis 2 años afuera, ¿cómo va el proceso de validación? Y a menos que lo vivas, creo que es muy difícil dar a entender que no es que uno no quiera, sino que tiene que ver con factores contextuales que a veces simplemente te aplastan. Entonces decidí no irme por ese camino. Me di cuenta que realmente no era algo que me hiciera feliz a mí, sino que era... o sea, me encantaría trabajar de psicóloga en Australia, no lo niego. No me cierro la opción de que en algún futuro pueda hacer. Pero en este minuto estoy tan tranquila haciendo lo que estoy haciendo que creo que prioricé mi salud mental a estas expectativas de que cuando uno migra tiene que lograr algo, sí o sí. Algo que generalmente el resto está esperando que logres. Entonces acá lo que hice fue como... Mandé toda la mierda a todos como chiquillos, no voy a validar, no voy a hacer ni una hueá, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y decidí que lo que quería aprovechar acá era estudiar, así que junté mi plata que había ahorrado, la invertí en un máster y ahora estoy estudiando un máster en educación, que es algo que me está haciendo mucho sentido. Y estoy trabajando en childcare, estoy aprendiendo sobre infancia temprana, 0 a 5 años, entonces también ha sido un proceso de, wow, construir un poco una identidad en otro lugar, que tiene dejos de una vida anterior, pero también nuevas esencias y aromas de la experiencia que estoy viviendo acá. Como decía antes, empieza esta contradicción para algunas personas de extrañar, de querer volverse, de que todo es tan difícil, mezclado con gratitud. Ahora, y quizás para ir cerrando un poco, también me gustaría decirle como a quien está muy cansado que la opción de volver a veces puede ser una opción. Si en tu caso es una opción, porque como decía, cuando es por ejemplo migración forzada, simplemente no es opción volver. Pero si tú tienes la opción de volver, es válido, es 100% válido. No es un fracaso, lo diste todo. Y siento que a veces falta escuchar eso, porque de verdad que las expectativas de tener que lograr algo afuera a veces pueden pesar mucho. A ver, como el lograr o el tener éxito tiene que considerar la salud mental, pero siento que muchas veces como que pensamos que eso es parte, es como un apéndice, que es como un agregado, como que ya filo, me sacrifico mentalmente y emocionalmente y me quedo exhausto o exhausta. A veces cabe cuestionar igual como hasta qué punto nos vamos a exigir para lograr ciertas cosas. Y creo que a veces, bueno, yo también consideré el volverme, puede que en 6 meses mal también lo haga, mi vida es muy incierta en ese sentido, pero está bien. Son decisiones que a veces el resto de las personas no van a entender, a veces pueden venir como un poco de crítica, pero si tienes la opción y lo quieres hacer y se puede hacer, velar por tu salud mental es fundamental, es válido. Y por último, si estás en un proceso quizás como incierto, donde te estás cuestionando si quieres volverte o quieres quedarte, o como decía antes, en un proceso como simplemente que no tienes claridad para dónde vas, creo que es importante poder reconocer los logros personales, reconocer el esfuerzo. No todo tiene que ver con una meta, sino también como de lo que has dado para lograr ciertas cosas. Y me gustaría enviar ese mensaje como de querernos un poco más, como de abrazarnos más, de abrazar esa emoción que a veces sentimos que tenemos que ignorar para lograr otras cosas. Y como decía, para ir terminando, hablándote a ti, quizás que estás afuera, te mando un abrazo muy apretado. Y no te quiero decir en estas fiestas como, oye, rotéate de amigos, hazte amigo y júntate con cualquiera. No te quiero decir qué hacer,
más que nada te quiero decir que es normal lo que te pasa, que es súper esperable. O sea, es difícil estar afuera. Te abrazo, y para los amigos y familias que están allá afuera, de quienes tienen algún amigo que está de intercambio, que va a pasar las fiestas o cualquier cosa de ese estilo, quizás no todos están viviendo un duelo migratorio como tal, como decía al inicio, hay algunos que están viajando, pero que aún así pueden experimentar esta nostalgia. Por ejemplo, también las tradiciones que se dan en Navidad, cuando uno se junta y come ciertas cosas, los aromas, invitarlos a que se acuerden de esas personas que están afuera. La comunicación puede ser a veces difícil, pero eso no significa que uno no esté pensando en su gente, que no extrañe y que le encantaría estar ahí. Bueno, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar este capítulo y ojalá les haya servido para reflexionar un poco al respecto sobre el proceso de emigrar, sobre la salud mental y sobre cómo podemos apoyarnos también en este tipo de procesos y de épocas. Un abrazo.